Buenos días. El título de mi investigación son las incidencias de las restricciones europeas en las exportaciones de productos del pueblo colombiano. Mi director de investigación es el doctor Germán de la Reza y mi lector especializado es el doctor Jaime Muñoz. Para poner en contexto a varios de los compañeros que se encuentran presentes, no han escuchado mis intervenciones en los anteriores coloquios, les comento que estas restricciones hacen alusión precisamente a distintas medidas no arancelarias o lo que se conoce como el neoproteccionismo que la Unión Europea ha impuesto o implícitamente tienen distintos productos del suelo colombiano en el ingreso de este tipo de mercancías a ese sector. Bueno, el objetivo general de mi investigación es analizar las condiciones que dificultan aumentar el valor monetario de las exportaciones del pueblo colombiano con valor agregado a la Unión Europea. Este trimestre me concentré en realizar mejoras, modificaciones y adiciones en los distintos capítulos. En la parte de fundamentos de investigación, procuré realizar mejoras en el resumen y en la introducción. En este último, para reestructurar un poco más la metodología y la investigación. También trabajé en el capítulo 2, titulado como el análisis sectorial, y el capítulo 3 igualmente lo complementé, y esta hace referencia al modelo econométrico y a las regresiones múltiples que ya en el anterior coloquio había expuesto. Coincidiendo con algunas observaciones que me hizo mi lectora estudiante, también trabajé en mejorar el capítulo 1 y el capítulo 2 en cuanto al equilibrio del contenido que estoy teniendo. Estaba un poco desigual, entonces lo que hice fue aumentar o incluir una introducción al capítulo 2 para que fuera un poco más equitativo con el primer capítulo. También reubiqué apartados como el de la teoría del valor y el proteccionismo. Hice algunos ajustes de forma en los gráficos que he incluido en mi investigación referentes a temas estéticos del título o ya de la visualización de estos. Y como nos han sugerido a lo largo del coloquio y pues en caso particular mi director de investigación, he realizado en reiteradas oportunidades una lectura de mi investigación para encontrar distintos, con el fin de encontrar distintos errores ortográficos o problemas de redacción. Entonces, pues la idea fue mejorar también esta parte. Bueno, respecto al capítulo 2 del análisis sectorial, es importante mencionar que mi investigación está enfocada al comercio internacional, debido a que este gráfico yo ya lo había mostrado en cursos anteriores, pero debido a que tuve que hacer una delimitación del tiempo para que tuviera mayor coherencia con el modelo econométrico y con otra serie de datos que he venido trabajando, decidí delimitarlo desde el año 2000 al 2020. Por esa razón, nuevamente lo presento el día de hoy con esta corrección. A partir del año 2013, antes de realizar la interpretación de las cifras, en este año entró en vigor el acuerdo multipartes entre la Unión Europea, por un lado, y por otro entre Colombia y Perú. Por esa razón hice como una división de los periodos para hacer el análisis. El primero es desde el 2000 hasta el 2012 y el segundo del 2013 al 2020. Entonces, como se puede observar, acá están los tres primeros sectores económicos que tienen mayor relevancia en cuanto a la participación en la Unión Europea en sus exportaciones. En el primero de ellos y el que más se destaca, como se pueden observar en las barras azules, es el sector primario, que en el primer periodo que les acabo de mencionar, tuvo un total de exportaciones de 52.425 millones de dólares, lo que representó el 88.79%. En el segundo periodo, el valor de estas ventas sumó 48.621 millones de dólares y este sector representó el 89.10%. El sector económico que continúa con mayor relevancia en la Unión Europea es el agroindustrial,
que en el primer periodo tuvo una participación de 4,89% y en el segundo de 6,65%. Respecto a la industria liviana, que es la industria en la cual se encuentran incluidas las materias primas del cuero y las manufacturas del mismo, en el primer periodo tuvo una participación del 3,28% y en el segundo del 2,36%. Ya los tres sectores económicos que continúan es el de industria básica, que de la misma manera, como les estaba comentando en la gráfica anterior, en el primer periodo tuvo una participación del 2,52% sobre el total de exportaciones y en el primero de 1,5%. Respecto al sector de maquinaria y equipo, su participación fue del 0,54% en el primer periodo y en el segundo del 0,62%. Bueno, realmente la industria automotriz, a pesar de que sus exportaciones ya están ubicadas en el último lugar, como se puede evidenciar en las líneas verdes, igual que con los otros sectores económicos, depende precisamente de las fluctuaciones que tiene el mercado, pero también esas variaciones se presentan por los gustos y preferencias que tienen los consumidores que presentan en muchas oportunidades ciertas disparidades. Entonces, respecto a esta industria, en el primer periodo de tiempo representó el 0,02% y en el segundo el 0,03%. Entonces, esta información fue tomada de la Dirección Administrativa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. Y como les comentaba, el fin es precisamente ver el comportamiento de los distintos sectores económicos para ver posteriormente cómo se encuentra ubicado el sector del cuero. Bueno, respecto a las modificaciones y adiciones que realicé en el capítulo número 2, respecto al análisis sectorial, incluí realicé una reubicación sobre el apartado de las implicaciones de las medidas europeas contra la deforestación. Inicialmente esto estaba en la parte introductoria, pero debido al desarrollo que venía llevando de la encuesta, decidí ubicarlo en el capítulo número 2 para fortalecer aún más la argumentación que tengo en ese apartado. Lo mismo hice con el apartado de las medidas sanitarias referentes a la fiebre aftosa en Colombia. He realizado también una inclusión de los impactos ambientales por parte de las multinacionales. Quizás, o bueno, fue también un comentario que me hizo mi lectora estudiante, porque hice como un paréntesis respecto a este tema en cuanto a elegir otro sector económico para reforzar la idea de que precisamente la Unión Europea lo que ha hecho es colocar exigencias ambientales a los productos del cuero, pues con la intención de evitar cierta deforestación o contaminación ambiental, pero es bastante contradictorio en el caso de la minería, en este momento fue un paréntesis que coloqué, porque empresarios europeos, inclusive sujetos políticos, lo que hacen o lo que han hecho con la participación de este tipo de actividades económicas en Colombia es hacer lo contrario, generar deforestación, contaminación contra el medio ambiente en Colombia y en esa región. Lo mismo sucedía con un paréntesis que coloqué referente al café, porque ahí, pues en el caso de Colombia ha sido la fortaleza que ha tenido quizás ha sido la exportación de productos primarios, entre ellos la materia prima. Entonces, eso ha repercutido, digamos, en el caso del café, en aumentar precisamente las exportaciones de ese producto como materia prima, producto un poco más sofisticado o quizás con un poco más de industrialización. Entonces, quizás esos dos complementos que coloqué fue con esa intención. Bueno, respecto a los tipos de dificultades que se han presentado en las normas de origen o en los documentos exigidos en la Unión Europea, en su momento yo les había expuesto que había realizado una encuesta. En ella varios empresarios manifestaban que el inconveniente que había era precisamente el exceso de costos en cierta documentación, específicamente en el certificado de circulación en el Euro 1. Entonces lo que hice precisamente en este trimestre fue verificar
con el departamento competente en Colombia, en este caso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, pues para verificar exactamente si esto era cierto. Pues no fue la respuesta quizás en ese momento que se esperaba porque creyeron que había sido gratuito. Entonces, o la misión de ese documento es gratuito, pero pues la intención en lo que continúa el trimestre es precisamente contactarme con las distintas empresas y cuestionar o averiguar de una manera más detallada a qué se refiere precisamente con este comentario. ¿Qué otros costos adicionales o gastos pueden implicar esas dificultades que le generan la emisión de este documento? Bueno, respecto al capítulo 3, sí fue uno de los capítulos que procuré mejorar. Es importante mencionar que mi investigación no es una investigación cuantitativa, es cualitativa y por la fortaleza de esta no son los modelos econométricos, es más como un instrumento, una herramienta que me ha permitido fortalecer mi hipótesis de investigación. En el coloquio anterior, como pudieron varios de ustedes observar, lo que yo hice fue precisamente exponer cifras o pantallazos que pude obtener pues, de haber corrido el modelo, ¿no? Pero en la investigación ya tenía que entrar a detallar y explicar detalladamente qué significaban los números y qué proceso yo había desarrollado. Entonces, eso fue lo que yo hice en este capítulo, en esta oportunidad. Aparte de las dos regresiones múltiples que ya les había expuesto anteriormente, lo que hice fue especificar información relevante y preponderante sobre cada uno de los apartados que desarrollé en esa sección. Ya este es un breve recordatorio de las variables, de la variable independiente y de la variable expectativa que había elegido. Anteriormente les había comentado, la primera son las exportaciones de producto de cuero colombiano en el periodo comprendido entre el año 2000 al 2020 y esa fue una de las razones por las cuales decidí mejorar los gráficos que al inicio de la presentación quería conocer. Las variables explicativas, precisamente por el tema de mi investigación, se eligió los índices de barreras comerciales no arancelarias de los dos grupos de países que me arrojó los resultados de las regresiones que son estadísticamente correctas. Y las variables de ingresos por habitante, en este caso, el PIB per cápita. La ecuación que les había mencionado, pero acá ya se incluye los grupos de los países que me arrojaron resultados estadísticamente correctos. El primero fue Bélgica y Reino Unido, y el segundo fue Alemania con Italia. Bueno, adicional, también lo que hice fue incluir definiciones y ampliar conceptos sobre los distintos procesos que llevé a cabo, precisamente para que el lector tenga una mayor detalle de este tipo de definiciones. Entre ellos incluí la profundización del término de heteroscedasticicidad de Wahl, el cual se identifica o se conoce como la dispersión desigual o la varianza desigual del error según Bujarati y Porter. O según Arce, es la existencia de una varianza no constante en las perturbaciones aleatorias de un modelo económico. Ya hice lo propio también en cuanto a la definición de autocorrelación, incluyendo su definición y el cual hace referencia a que el término de perturbación relacionado con una observación cualquiera no recibe influencia del término de perturbación relacionado con otra observación. Entonces, básicamente, han sido mis avances, mis mejoras y mis adiciones en lo que transcurrió el trimestre. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a los especializados. Adelante. No sé si me escuchan.
Sí, adelante. Bueno, alcancé a escuchar la última parte de la presentación de Lady Johanna. Espero que se escuche bien. Habíamos comentado en reuniones previas el viraje que se dio en ese trabajo hacia un trabajo de corte econométrico. Esta investigación no surgió así, surgió como una investigación con un interés que se abordaba más desde la perspectiva del análisis fenomenológico que de los procesos estocásticos. Esto parecía tener mucho sentido porque la investigadora le estaba atribuyendo a las barreras proteccionistas, a las neoproteccionistas de la Unión Europea, los cambios registrados en la dinámica de las exportaciones, específicamente de cuero colombiano. Entonces parecía un fenómeno para ser abordado desde esa perspectiva. En todo caso, parecía apropiado llevar a cabo un análisis de la dinámica evolutiva desde una perspectiva de las series de tiempo. Pero en todo caso, la investigadora se fue por este camino, fue un viraje muy importante en su trabajo, el cual vuelvo a detectar en esta presentación. El centro está puesto en esto, en este modelo econométrico multivariado. Entonces, si vamos a entrar en ese terreno y ese va a ser el centro, yo le quiero preguntar a la investigadora, previamente al análisis econométrico, ¿de qué formas probó que las variables explicativas son aleatorias y que podemos entrar por ese camino? Doctor, es que sí, como usted bien lo comenta, ingresó al final de la presentación. Mi investigación no se enfoca en el modelo econométrico. Mencionaba precisamente, de acuerdo a nuestra última conversación, que la tesis es más de metodología cualitativa, pero que pues obviamente por la presentación y no podía dejar de mencionar algunos términos o conceptos, que esa fue la última parte que expuse sobre el tema. Entonces, no está enfocado en el modelo, está enfocado precisamente a lo que usted acaba de mencionar, a continuar con la orientación que tenía al principio, que eran análisis fenomenológicos y bueno, lo que me acaba de comentar. Entonces, no, o sea, el desarrollo de mi investigación fue coherente a nuestra última conversación en cuanto a no darle tanta relevancia quizás a ese apartado. Muy bien, de todos modos sostengo la pregunta y quisiera añadir algo que también comentamos en presentaciones anteriores. Eh, Espero que no suene demasiado trivial. A mí me parece que puede ser importante esta corriente mundial que ha tomado mucha fuerza y que parece que va a seguir tomando fuerza respecto de lo que en términos generales podemos decir como veganismo, que es una especie de aversión relativamente nueva a el consumo de productos animales, al uso de la piel para la fabricación de ropa y calzado y otros productos, y a esta atribución que se está haciendo de factores como el, eh, el incremento en la temperatura del medio ambiente, explicados en medida importante por la ganadería y por otras actividades de tipo pecuario, que la sociedad, sobre todo entre los jóvenes, empiezan a repensar.
¿Cómo entra esto en la explicación de que se hayan caído las importaciones de cuero? ¿Y cómo se combina con las barreras proteccionistas de la Unión Europea, si es que se alcanzó a revisar algo de este tema que menciono? Sí, referente a las precisamente distintos aspectos que han repercutido en las decisiones de los jóvenes, en este caso, de elegir otro tipo de productos, eh, como pues lo comentaba en el desarrollo de la investigación, se han decidido tomar otro tipo de productos alternativos, ¿no? Productos sintéticos, productos que prefieren inclinarse por otras fibras que pueden reemplazar quizás esos productos, pero pues tiene un camino largo. Eso no es un tema inmediato, sino que tiene su tiempo. Entonces, está incluido en la investigación, quizás en cuanto a las barreras no arancelarias que se tomaron para realizarlo y relacionarlo con el modelo. Lo que hice fue buscar también qué información disponible tenían las distintas instituciones europeas, en este caso el Instituto Reiser, que me permitieran trabajar con esos datos y que de alguna manera pues los pudiera incluir. Entonces, por esa razón fue que tomé esa variable como una variable aleatoria, ¿no? Porque fue quizás la única disponibilidad de información que tenía y aparte porque solamente estaba desde el año 2000 hasta el 2020. También fue una de las razones por las cuales, como lo mencionaba al inicio de la presentación, tuve que reestructurar y delimitar los gráficos de las análisis de los distintos sectores económicos. Entonces, básicamente, doctor, fue en parte y después de realizar una búsqueda exhaustiva por la disponibilidad de información que tenían las distintas instituciones. Gracias. Bueno, yo por último quiero comentar que revisé el avance, la última versión del borrador, y quiero felicitar a la alumna porque depuró mucho la estructura del trabajo, la redacción en comparación con las versiones anteriores, y me parece que está llevando un avance consistente que le va a permitir pronto presentar el borrador final de su trabajo. Así que hay que continuar por ese camino y felicitaciones y a todos los presentes en este foro que es muy importante para que se retroalimenten entre ustedes. Gracias, Marco. Gracias, Lady. Gracias, doctor. Muchas gracias, Jaime. Vamos a dar la palabra a la alumna lectora, Gabriela González. Bueno, Lady, hasta ahorita yo he checado tu trabajo y veo bastantes avances. Has hecho un caso en las presentaciones que has hecho, principalmente el sector, respecto al tema del ambiente. Sí, has modificado algunas cuestiones que para mí son muy claras y ahorita pues, esto ya se me hace más fácil entender. Son cuestiones técnicas de las capacidades que utilizan en el trabajo, como por ejemplo separar algunas tablas, gráficos, otras cosas, para que te vayas describiendo en cada gráfico lo que quieres mencionar. Quieres interpretar de ese gráfico o de esa tabla lo que estás analizando. También, bueno, ahorita lo acabas de mencionar, hay algunas tablas que no son, pero ahorita lo explicaste, por ejemplo, de los carbones. Y también analizas lo que es el mundial, eso me queda duda, ¿no? Qué bueno que lo incorpores a tu trabajo, sin embargo, sí sería, creo que adecuado que añadieras, si se señala solamente que se está incorporando porque considero que es adecuado para un análisis. No sé cuál es el propósito, ¿no? Pero esa sería una buena idea. Ahora, en el capítulo 3, ahorita nos mencionaste ya muy claramente cuáles son las variables que están trabajando. Sin embargo, tienes los sistemas y no se interpreta sobre qué variables están trabajando. O sea, yo no sé qué variables estás poniendo en tu modelo. Entonces, sería recomendable también colocarlas en la investigación. Y tengo duda respecto a la encuesta que realizaste
con las empresas con los empresarios, como que qué relación tiene con tus índices que están trabajando y qué utilidad tienen en las encuestas. Porque aparte también creo que las encuestas que aplicas, no sé si sean las necesarias o las adecuadas para que tú puedas hacer una interpretación de estas preguntas que estás aplicando. Y igual lo mismo, en las gráficas también mencionar qué preguntas estás realizando. Y creo que, en el resumen solamente, estás hablando del desarrollo del trabajo. Pero sí sería adecuado colocar sobre qué capítulos estás indicando ese desarrollo. Y eso sería todo. Felicítate, pues avances. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias a todos. Continuamos en 5 minutos.